Ahora la Tierra, pero con una historia de amor, Tati, que para mí ranquea entre las 5 más apasionantes de la historia argentina. Primero por la ternura y por el amor que se profesaron estos dos personajes. Y para contarla, ¿quién mejor que nuestro compañero Diego Sigioto? ¿Cómo va? ¿Cómo Buenas anda? tardes. Bien, ¿ustedes? Muy bien. A la carta, porque la pidió Luis la semana pasada. Sí, sí. Así que vamos a hablar de la historia de amor de Digamos Marcelo. que Luis está volviendo tu consentido también, ¿no? ¿Te Digamos acordás que que- tu hay preferido. celo? ¿Te acordás que al principio era la inversa? Sí. Porque Sigioto me peleaba y estaba con vos Y todo el ahora- año pasado. Y ahora trabajaste para convertirte en el preferido. Una Bueno, historia a está la bien, carta, está bien. una historia a la carta. No, ¿por qué digo? Porque ambos personajes son potentes y vivieron una historia de amor eterna para mí. Vos la semana pasada la llamaste algo así como acoso. ¿Hubo acoso acá? En el noviazgo sí. En realidad, a ver, hubo, vamos a decir la verdad, hubo. ¿Cómo se conocieron? Bueno, primero, Marcelo Torcuato de Alvear, presidente de la Nación, pero muchos años después, 1922-1928. Ok. De joven, bueno, él venía de una familia de la élite. Era obviamente uno de los Alvear. Saben que a fines del siglo XIX se decía que la Argentina estaba regida por la AAA, que nada que ver con la AAA que después vamos a conocer de en los los 70. Estos eran los Alvear, los Álzaga y los Anchorena. Epa. Los Alvear, obviamente una familia de la élite. Él además era, por el lado de padre, nieto del general Alvear. Por el lado de madre, era nieto del general Ángel Pacheco. Así que venía de dos familias. ¿Te suena Don Torcuato y General Pacheco? Están cerquita. En la zona norte. Claro. Bueno, esas tierras obviamente eran de Torcuato de Alvear, el padre de él, y del abuelo del General Pacheco. Pero entre nos, para aprender un poco la historia, A ver. iban a la escribanía estas familias y decían, voy a pagar tantos dólares por metro cuadrado, o le decían, de acá para acá es tuyo, de acá para acá es mío. Ya tenés la respuesta. Era lo segundo. 866 del frente. No, obviamente. Aparte en esa época pensá que eso era todo el campo. Claro. Entonces, bueno, no había este loteo ¿Por qué no en tuvimos terrenos un tan abuelo chiquitos. así, Tati? ¿O por qué no injusta nacimos fue? en esa época? Andás a ver. No, bueno, pero la cuestión había es que nacer en esa época, en esa familia. En la élite, obviamente, obviamente. Bueno, la cuestión es que él era uno de los jóvenes de la élite. Hablamos el otro día de los dandis, estos cajetillas de fines del siglo XIX. Él fue uno de los primeros que tuvo auto en Buenos Aires, Epa. uno de los primeros que corrió la primera carrera, bueno, el que corrió la primera carrera de autos en Buenos Aires junto a Darón de Anchorena, que hablamos la semana pasada, Sí. este que cruzó por primera el vez. río con globo. Exactamente. Sí, me acuerdo perfecto. A ver, él podemos pensar que como era alguien de la élite, era un tipo tranquilo. En realidad era un patotero. ¡Apa! El término patotero se acuñó en esa época y justamente Marcelo T. de Alvear era un patotero. Se reunían en una confitería que ya no existe más, que era la confitería del Águila. Estaba en la calle Florida y Cangallo, junto con otro grupo de No le jóvenes digas de la élite. Cangallo a Perón y no le digas Perón a... ¿Cómo se llama ahora? Perón. Presidente Perón, sigue siendo presidente Sí, Perón. es bueno, verdad. Cangallo en ese momento era Cangallo. Perón Claro. no había nacido todavía. Es verdad. Entonces, Un dato, todo un entonces dato. era la calle Cangallo. Bueno, 1898 llega Regina Pacini. ¿Quién era ella? Una cantante lírica portuguesa. Viene a su debut acá a Buenos Aires. Debuta en el Teatro Politeama. ¿Dónde estaba el Politeama? ¿En dónde? Sí. Se No está- aprendimos la lección. Si No va a venir a aprendimos. tomarnos lección, yo No, me no, retiro. no. Yo falté porque hoy, yo ¿eh? no estudié No. Pará, que tenemos un te internet di, acá. te di el pie, Bremer. Pensé Pará. que... Galgo, una vez que no estudiamos. No me ponga el sonido este, que ¿cómo sonaba? ¡No! El burro, me pone el burro. Corrientes y Paraná. Se está levantando ahora un gran edificio donde durante muchos años hubo una playa de estacionamiento. Ahí estuvo el Politeama. Mirá la sala lo que era, ahí lo vemos en la foto. Impresionante ese teatro. Bueno, ahí debutó Regina Pacini en 1898. Marcelo, bueno, era un picaflor. Ya lo conocían las señoras de todo Buenos Aires. Fue a ver a Regina Pacini a su debut y le llevó una joya de regalo y un ramo de flores amarillas. ¿Cómo para arrancar? Tati, así nomás. Tranqui. Tranqui. ¿En quién se inspiró? Igual que Luis cuando nos conocimos, que me trajo una joya y un ramo de flores Una qué te- esmeralda, decía una Sí. esmeralda. Trucha, pero Sí. era una esmeralda. Es verdad. ¿Con qué te quedaste? Con las dos cosas. Bueno, obvio. ella no. Ella ya había escuchado de la fama de este hombre, de este picaflor, de este dandy, entonces dijo, me quedo con las flores, las joyas se las devuelvo. Obviamente, cuando él le hizo esto, se quedó con la sangre en el ojo. Ahora te voy a perseguir hasta que me des el sí.
La o sea que ahí, persiguió- hoy por hoy, a la luz de la historia, esto hay que encuadrarlo en su tiempo histórico. Hoy sería un acoso, otro de los tipos de violencias hacia la mujer. En ese momento estaba bien visto que un caballero de dinero cortejara con esas formas a una pretendida, aunque esta mujer dijera que no le interesara. Dijo que no, ¿sabés cuánto tiempo? ¿Cuánto? 5 años dijo que no. Y eso él, Date cuenta, Papu. Ya estaríamos. Es un poco mucho. y él la sí. siguió por toda Europa encima. Claro, bueno, a ver, él podía darse esos lujos, se iba por toda Europa, teatro donde ella cantaba, teatro que él iba con las flores amarillas y ella le aceptaba las flores. Inmenso. Finalmente, sí, logró el sí. Pero claro, la familia Alvear, que era una familia de la élite de acá de Buenos Aires, no aceptaba a esta mujer. No, ni siquiera la conocían porque ella, bueno, obviamente estaba en Europa, él estaba acá, él iba a verla, pero la familia acá no la veía y la rechazaban. ¿Pero por qué la rechazaba? Solamente por el hecho de ser artista. Artista. Y estamos hablando de que ella era cantante lírica, no era bailarina de tango, que en ese momento era una danza prostibularia, como se le decía en Buenos Aires. Ella era una cantante lírica, una de las mejores sopranos europeas. Bueno, finalmente en 1903, después de 5 años de acoso, entre comillas, ella dio el sí. Pero le dijo, mira, tengo una agenda en teatros europeos por 3 años que no la puedo cancelar. Así que casémonos en 1906. Y de paso le digo a mi vieja. La vieja aceptó, la vieja de ella dio el ok, pero los Alvear no quisieron saber nada. De hecho, cuando él se casa en Lisboa, no fue nadie para la boda de él. Claro. Solamente un sobrino que estaba de paso por Europa, el famoso tour que hacían por Europa la gente de la élite, fue a la boda del tío, pero el resto no quiso saber nada. Las cuñadas, viste que las cuñadas son bravas, bueno, las cuñadas de Regina, pobre, le daban vuelta la cara directamente. Claro. Él no Porque, se hacía pará, mucho vamos problema. a poner también en otro contexto histórico. En aquel momento, por más que sea una gran cantante de óperas, aquellas mujeres que se dedicaban a disciplinas artísticas no eran las mejores miradas por el No. prejuicio de la época. Digo, en algún momento se asociaba el hecho de, a ver, el comercio sexual de las propias mujeres con las mujeres artistas. A ese nivel de ignorancia se vivía en ese momento. En esa época, exactamente. Bueno, él no se hizo ningún problema. ¿Sabés dónde se fue a vivir? A París. Los dos se casaron en Lisboa, se fueron a vivir a París. Él le regaló una casita, Cœur Volant, se llamó Corazón Volador. Mirá Era el vos. nombre. Romántico. Mirá qué linda, tranca qué la linda casita. Ah, una choza. Pará, es re grande para limpiar eso, complicado. Bueno, yo Y me no, y hay imagino que que- pasarle barniz a la madera porque eso Me se te imagino seca que con el Regina tiempo. no barría, limpiaba. no limpiaba, no, pero bueno, quizás sí. ¿Dónde quizás quedaba sí. esta casita, En esta las choza? afueras, en las afueras de París. Ahí vivieron varios años. Él ya se había dedicado a la política, él tenía mucho dinero, pero bueno, decidió venir a la Argentina. Cuando él viene a la Argentina, obviamente viene con Regina, su familia. Ella deja el arte cuando se casa. Lamentablemente ella deja su sí. carrera. Deja su carrera por culpa de él, porque él la obligó a que deje de cantar. Y la verdad que ella, una santa, no se lo reprochó nunca. Ella era muy buena cantante y era una de las más reputadas sopranos de Europa en ese momento. Viene acá a la Argentina, despreciada por mucha gente, no solo por los Alvear, sino por la gente de la élite. De hecho, cuando se cruzaban, por ejemplo, en algún estreno de un teatro, las mujeres cuchicheaban para demostrarle a Regina que ya habían conocido. Como diciendo, claro, como que eran cuñadas de sábanas con Regina, como que habían estado con este hombre. Ahora, vos date cuenta la dimensión, Tati, de que él era casi un ropero y ella era flaquita, chiquita, y sin embargo, siendo tan distintos, luego empataron en una pareja que funcionó muy bien. Ay, ay. Te dije que la preferida sos vos. Viene Parece a que la pelearme. pareja no funcionó también. Igual me llevo el término. Pará. No, digo, yo me llevo el término cuñadas de sábanas. Sí, Claro. nunca lo había Hoy escuchado. Luis Nunca lo había Bremer, escuchado. que me pareció maravilloso. Lo que está mal de esas otras mujeres es que vayan a un evento mirándola porque ella es la que ahora comparte con él diciendo, No, pero el cuñado yo de hablara, sábanas claro. para decir Si que se yo acostó hablara- con tu actual me pareció maravilloso. Ahora, ¿no fueron tan felices juntos? A ver, para el afuera obviamente eran felices. Bueno, lo fueron un tiempo, él fue presidente de la nación, ella fue primera dama, como había sido artista se ocupó
justamente de los artistas. Ella fue la encargada de fundar la Casa del Teatro. La Casa del Teatro que está en la avenida Santa Fe, se la debemos justamente a Regina Pacini, ahí tenemos imágenes. Ahí tenemos imágenes y un dato. Este era un solar que tenía la familia Alvear y cuando Regina quiere hacer esta Casa del Teatro, el señor Alvear le dice, bueno, te doy, creo que eran 20 hectáreas en la localidad de Martín Coronado para armar una residencia cómoda, con parques, con jardines. Y ella es la que advierte, no, vamos a usar este solar porque los actores mayores, cuando se jubilan, tienen que estar cerca de los teatros para seguir viendo teatro. Mirá qué lúcida que era Regina, ¿no? Por eso el teatro de ahí se llama Teatro Regina, justamente. En homenaje a ella también se bautizó una ciudad de la provincia de Río Negro, Villa Regina. Es en homenaje a cuando ella era primera dama de la Argentina. Bueno, a ver, él muere en 1942. Y ella, bueno, hereda... Vos decís la fortuna de Marcelo Torcuato Alvear. En realidad no tuvieron hijos, se habían casado grandes, se casaron a los 39 años, no tuvieron hijos. En aquel momento era como casarse hoy a los 70. Era grande para esa época. Y bueno, ya no quedaba nada de la fortuna. Alvear lo había invertido en la política y ya no quedaba casi nada. Las tierras de don Torcuato ya había quedado casi nada, así que ella decide hacer unas casitas y vivió los últimos días de rentas. Ella va a morir en la década de 1960 y vivió sus últimos días en un palacio muy imponente que hay en el barrio de Retiro, el Palacio Strugamú, que está en Juncal y Esmeralda. Ahí tenemos imágenes también. Ay, sí, un edificio enorme, imponente. Ahora, ¿este palacio era el palacio donde vivía solamente ella o rentaba las unidades? Ella tenía un departamento ahí, no es que era... totalmente de ella. A mí me dio mucha ternura que los últimos años, ¿es verdad esto o no? Que ella iba a hablarle a su marido con una sillita plegable en la bóveda. ¿Lo leíste en el libro Un tal Sigiato? Exacto. Léalos, Los secretos del cementerio de Recoleta. Marcelo Torcuato Alvear fue velado en la Casa de Gobierno. Y los partidarios, los correligionarios radicales llevaron a pulso hasta la Recoleta el féretro desde Casa Rosada hasta el cementerio de la Recoleta. Y con un hombre grande, de altura y de peso. Digo, hay que tener pasión partidaria. Lo mismo había pasado con Irigoyen en el 33, cuando murió Irigoyen. Bueno, gran cantidad de gente. ¿Dónde descansa Marcelo Torcuato Alvear? En esa bóveda que vemos, que está justito a la entrada del cementerio. Cuando vos entrás a la izquierda te recibe ese gran mausoleo. ¿Y Regina está ahí también? Regina está ahí también. Es cierto lo que vos decís. Ella murió varios años después, casi 20 años después que él, a los 95 años. Y ella iba los domingos al cementerio, le llevaba un ramo de flores, se quedaba hablando con el féretro y después invitaba al cuidador a comer un plato de fideos por algún restaurante de la zona. Era la rutina al cuidador de la bóveda. Claro. ¿Sí? Y era la rutina que ellos tenían todos los domingos. O sea, lo que no hacía con su marido lo empezó a hacer con el cuidador de la tumba, que era compartir el almuerzo dominical. Sí, si lo pones así, sí, pensé que ibas a decir. No, esos son una señora de 95 años. Yo pensé que nos íbamos al pasto, pero una señora grande. Su pensamiento se fue al pasto. Porque yo hablaba... El de ambos. También, nosotros nos miramos con Diego y tuvimos miedo. Sí. No. Compartir el almuerzo, que para una señora adulta mayor debe ser un momento de mucha soledad el almuerzo del domingo, salvo que tenga descendencia. Y con alguien, bueno, nada más y nada menos que el cuidador de la bóveda de su marido. ¿Sabés quién le fue a dar el pésame ahí al Palacio Strugamú cuando muere Marcelo Torcuato de Alvear? Una de sus cuñadas con la que peor se llevaba, que era una señora de la élite, que era nada más y nada menos que María Unzué de Alvear. María Unzué de Alvear era la señora en la década del 40, la que años después se va a enfrentar con Evita. ¿Por qué? Porque era la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Era cuñada, porque María Unzué se había casado con Ángel de Alvear, hermano de Marcelo. Le va a dar el pésame, a pesar de que nunca la había querido recibir en su casa. ¿Por qué? Porque en la casa de María Unzué no se recibía a gente separada ni a gente artista. ¿Y qué le dijo cuando le fue a dar el pésame? Pensá, ¿qué le pudo haber dicho? Le cerró la puerta en la cara. No la quiso recibir y me parece bárbaro. No, esto fue una pregunta, no es que no sabía la respuesta, Galgo. Dios mío, mira, despedilo vos porque hoy Sigiotto vino de malas conmigo.
Yo no fui. Hoy le trajiste a pedido delivery lo que Pero te me- pidió. Dale. ¿Cuándo nos van a dejar ir a grabar a la Recoleta? Eso. Es una buena pregunta. ¿Sabés que más de un año? ¿Cómo estamos se llama la esperando? directora del La directora se cementerio? llama Sonia del Papa Ferraro. Desde Sonia, acá, mirá, lo hacemos con todo público. cariño, vamos con el señor Sigioto. Con mucho respeto. Yo voy con mucho respeto. Vamos con tapaboca y con el mayor de los respetos no creemos que en ese espacio podamos llegar a contagiar a nadie si estamos solos. Digo, porque todas las personas ya partieron. Pero Así que vos- ábranos las puertas del cementerio. Vos sabés que desde marzo del año pasado, desde que comenzó la pandemia y la cuarentena, que el cementerio de Recoleta lamentablemente está cerrado. No solo para si queremos ir a hacer una nota, sino si quieres hacer una visita recreativa, está cerrado. Sí, para ir a llevar flores a los Regina deudos. o a Marcelo. Gracias. Gracias a ustedes.